Hola a todos y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video sobre fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, soy fonoaudiólogo con estudios en la Universidad de Talca y la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Y hoy vamos a hablar acerca de los factores ambientales y factores personales que están asociados a la disfagia. Son aspectos muy importantes cuando se tiene en cuenta que el contexto que rodea a una persona no tiene que ver solamente con las estructuras y funciones de su cuerpo humano, sino que también tienen que ver fundamentalmente en cómo se rodea del contexto y cómo interactúa con él. Estos factores ambientales y personales van a constituir el mundo biopsicosocial de la persona y en este caso va a ser de la persona con disfagia. Hay muchas cosas que tienen que ver acá que influyen en la deglución y que influyen en la severidad de la disfagia y en el impacto en su calidad de vida, por lo que vamos a ir uno por uno enumerándolos y a ver una especie de alcance entre diversos tipos de cuadros y las implicancias socioculturales y además de nivel psicosocial que pudieran estar afectando a esa persona dentro del contexto de la rehabilitación de la deglución. ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Vamos a conocer los factores ambientales y personales que influyen en la deglución. Vamos a aprender acerca de la influencia cultural de la alimentación. Vamos a aprender acerca de los instrumentos que permiten evaluar calidad de vida en la deglución y el aporte de otras disciplinas como las ciencias sociales, la reología, la religión, etc. La disfagia es la alteración de la seguridad y eficacia del proceso deglutorio, que dificulta el correcto paso del alimento o saliva desde la boca hacia el esófago. Esto es muy importante porque es la manera en la cual los seres humanos ingerimos alimento y nos nutrimos para poder desenvolvernos en nuestras actividades diarias. Según la Organización Mundial de la Salud, existen factores personales y factores ambientales que pueden influir en la disfagia, y estos factores son los siguientes. Las personas responden de manera diferente a las recomendaciones nutricionales que se les dirigen. Las características sociodemográficas y psicológicas, los valores y los estilos de vida van a determinar las diferencias en la forma en que las personas procesan las recomendaciones que reciben y en consecuencia la probabilidad de que adhieran o no a un comportamiento que nosotros les sugerimos. Esto tiene que ver fundamentalmente con las adecuaciones dietarias y a nivel de texturas que nosotros realizamos al momento de incluir una pauta de tratamiento de compensación o de rehabilitación, dependiendo del caso de cada persona. Primero hay que mencionar aquellos factores personales que son influyentes dentro de la deglución. Son las que corresponderían a las características propias de cada persona y que no tienen ninguna relación o se deben a la condición de salud de la persona, sino que más bien a la interacción que existe entre la persona y el ambiente. Entre ellas se incluyen la información demográfica, tal como la edad y la raza, bueno, raza en realidad deberíamos mencionar etnia, así como también rasgos de la personalidad, por ejemplo, estilos de adaptación y motivación. Por ejemplo, en las personas que tienen un componente ansiógeno, en aquellas que tienen un componente evitativo, en algunos que tienen componentes más histriónicos, etc. La alimentación y la bebida son conductas. Ambas son sujetas de poder sufrir variaciones individuales amplias y de preferencias entre cada persona, por lo que vamos a tener que cotejarlas cuando realicemos un esquema de tratamiento en una persona que tiene dificultades para tragar, o mejor dicho, que tiene disfagia. Los factores personales son la edad. Por ejemplo, la disfagia es más común en personas mayores y en especial en aquellas personas mayores de 65 años. Las enfermedades neurológicas, como condiciones como el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, pueden aumentar el riesgo de disfagia. Y enfermedades estructurales, como las condiciones médicas a nivel de anomalía craneofacial o los cánceres de cabeza y cuello o de boca, pueden causar obstrucciones físicas en el tracto digestivo y provocar también disfagia. Otro aspecto importante que tiene que ver con los factores personales es el placer de comer. El placer de comer o el sentimiento hedónico al momento de comer un alimento, cualquiera sea, es un aspecto que se investigó durante muchos años de una manera negativa, pero que es importante resaltar
que es un factor que también influye en la adherencia hacia los tratamientos o incluso en la mejora de la deglución en sí, a través de estos contextos que nosotros vamos a ver y que son delimitados desde hace poco entre dos tipos de placeres de comer, uno que es más visceral y otro que es más epicúreo, más estético, por decirlo así. El placer visceral de comer, que lo mencionan Cornell y Shandon en 2016 en adelante, es el alivio hedónico de corta duración creado por la satisfacción de los impulsos de comer. Es un placer visceral. Eso es un producto de la satisfacción de un impulso visceral, que a menudo está más allá del control volitivo, voluntario, de las personas que ingieren estos alimentos. Y se puede resumir por su valencia. O sea, podemos decir que es agradable o desagradable. Y es independientemente de la experiencia estética de comer. O sea, eso hace algo como dicotómico, entre es muy rico o es desagradable. Y tiene que ver fundamentalmente con satisfacer impulsos y es de corta duración. Otro aspecto que tiene que ver con esto tiene que, en relación con el hambre, las señales externas y las emociones van a constituir y pueden crear todo placer visceral de comer. Y dado la importancia relativamente menor del hambre en las sociedades ricas de hoy, las tendencias de comer viscerales están impulsadas principalmente por señales externas de alimentos, que es el comer externo, o con emociones internas negativas, que es el comer emocional. Finalmente, el, el comer visceral tiene tres características importantes. Una es que está más allá del control voluntario de las personas que los comen. Dos, es el subproducto de la satisfacción de un impulso y por tanto no es un fin en sí mismo. Y tres, es un fenómeno unitario que puede resumirse por su valencia, o sea, si es agradable o desagradable. El placer epicúreo de comer, en cambio, es un placer duradero, que se deriva de una apreciación estética del valor sensorial y simbólico de la comida. No está relacionado con los impulsos y está dentro del control de las personas. Se puede perseguir como un fin en sí mismo, es decir, no es el subproducto de aliviar una necesidad. Pensemos, por ejemplo, en las personas que practican degustación o, por ejemplo, las personas que se dedican a la enología y hacen un análisis de distintas cepas de vino, las desgustan y mediante esta forma epicuria de comer, a través de un goce estético, van dando a entender cuál de estos les gusta más, sin necesariamente tener un deseo irrefrenable de tomar alcohol. ¿Bien? Por lo mismo, no se puede resumir por su valencia, porque está intrínsecamente ligada a experiencias de comer estéticas, sensoriales y simbólicas diferenciadas. Y esto tiene mucho que ver con la disfagia, porque vamos a ver más adelante que muchos de los alimentos que espesan o que cambian la textura y la consistencia de los alimentos generan cambios a nivel estético o a nivel sensorial o simbólico que hacen que la persona sienta menos hambre y menos ganas de comer. Eso puede repercutir en la calidad de vida de las personas y tenemos que cotejarlo para ver si nuestro tratamiento va a ser a la larga un tratamiento exitoso. Bien. Además, mientras que la visión visceral asume que el placer de comer es el enemigo de una alimentación sana y tiene que controlarse o suprimirse para poder evitar comer en exceso, incluso a expensas del bienestar o la nutrición, la visión epicúrea sostiene que el placer de comer va de la mano con la moderación y el bienestar, lo que significa que una persona que establece un patrón epicúreo para poder comer es en el fondo una persona disciplinada, es en el fondo una persona que va siempre con moderación y bienestar, es como una persona en el fondo responsable al momento de ingerir alimentos. Y eso es lo que distingue esto de otras zonas. Como podríamos decir que es una forma de comer más frontal, mayormente controlada por el control de impulsos y relacionada por placeres más estéticos, existe una forma más entrenable de acceder a esta forma de comer y probablemente las expectativas van a influir también a la hora de consumir. Bien, esto también tenemos que cotejarlo. Es muy importante. ¿Cómo entonces la influencia en la modificación de las texturas que nosotros como fonodiólogos y fonodiólogas hacemos en personas disfágicas va a influir en el placer de comer? Bueno, un estudio de Merino, Remedios, Beriani e Ibáñez del 2021 encontró que debíamos encontrar atributos de las comidas adaptadas en la disfagia y identificarlos. Los principales fueron la homogeneidad
de la comida y la facilidad de deglución. O sea, estos dos factores son los principales atributos que nosotros buscamos a la hora de poder hacer una readaptación de las consistencias de las comidas. En cambio, los atributos que aumentaron la evaluación hedónica, o sea, este placer hedónico de comer, fueron el carácter sabroso, que el sabor del plato fuese el mismo que el original, la textura suave, la capacidad que sea fácil de tragar y el olor del plato original. Si se conservan estos aspectos, va a haber una, un alcance hedónico tan similar al normal que no van a haber problemas de adaptación al comer. Sin embargo, los atributos que disminuyeron la evaluación hedónica fueron que la comida quedaba como una especie de puré espeso o insípido. Estas dos características, que son espeso e insípido, van a influir en un peor disfrute del comer. Entonces, estas características son cruciales para poder lograr aceptación de la dieta y una identificación de los factores que van a permitir que esa persona sepa cuándo al ingerir alimentos lo va a hacer con un riesgo mucho menor o nulo de disfagia. ¿Bien? Las consecuencias psicológicas como un factor personal. La disfagia puede tener consecuencias psicológicas significativas en las personas que las padecen. Algunas de estas consecuencias incluyen la ansiedad. Por ejemplo, la disfagia puede provocar ansiedad en las personas que la padecen, ya que pueden tener miedo a atragantarse o a no poder tragar adecuadamente. Y esto puede generar en algunas personas comportamientos de evitación que van a empeorar la cantidad de ingesta diaria de alimentos, o incluso en algunas personas puede generar cuadros obsesivos compulsivos o de conversión. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la cantidad de ansiedad de esa persona y si es, como en la jerga que nosotros tenemos a nivel informal, si es que somatiza algunos síntomas que influyen en la severidad de la disfagia, pero que son de carácter netamente psicológico. Bien. Y también desde un punto de vista conductual, sobre todo el tema de la aproximación o la exposición a contextos que son más desagradables y que influyen dentro del aprendizaje en relación a las comidas. El segundo es el miedo a la alimentación, de lo que estamos hablando recién. Las personas con disfagia pueden desarrollar miedo a la alimentación debido a las dificultades que experimentan al tragar. La tercera es la vergüenza y la frustración. En la disfagia puede ser que las personas se sientan avergonzadas o frustradas por su incapacidad para comer y beber normalmente. Y aquí es donde entran de nuevo estas dinámicas donde evitas comer, donde no quieres comer, desarrolla una actitud respecto a la comida que influye en tu apetito, que influye en tus expectativas, que influye en la percepción del sabor, etc. La 4 es la depresión. Las personas con disfagia tienen un mayor riesgo de desarrollar depresión debido a las limitaciones que experimentan en su vida diaria. Esto es muy importante, porque además la depresión va a generar una disminución en la velocidad del procesamiento de la información y estoy seguro que esto va a influir en las etapas de anticipación de la deglución. Y por último, va a impactar en la calidad de vida, porque la disfagia puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que la padecen, ya que puede limitar su capacidad para disfrutar de la comida y de socializar. ¿Ven que es muy importante este aspecto? Vamos a pasar a los factores ambientales. Los factores ambientales son factores que pueden actuar como facilitadores o como barreras desde el punto de vista sanitario. Y vamos a recordar un poquito aquellos aspectos de la CIF, sobre todo aquellos profesionales que nos guiamos por esa evaluación, por esa clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Las actitudes y el apoyo de las personas en el ambiente del paciente son influenciados por la cultura, por lo que también se van a considerar ambientales. El efecto cultural en la disfagia tiene que ver con que dos personas con la misma severidad de dificultad para tragar podrían tener experiencias muy distintas en función de sus hábitos alimenticios y cultura. Por ejemplo, en culturas donde la carne es el alimento principal, versus en otra cultura que se basa en el consumo frecuente de arroz y vegetales suaves. Aquí la reología, la parte física de los alimentos va a tener mucho que ver, pero la parte cultural se interrelaciona porque gran parte de las características de una cultura se basan en la preferencia que tiene esta cultura en ciertos alimentos. Y esto lo va a hablar después un antropólogo muy famoso de Bélgica llamado Claude Lévi-Strauss, que, si mal no recuerdan, es uno de los principales antropólogos de la historia y que tiene un libro llamado Lo crudo y lo cocido, donde especifica todo esto en mayor detalle. Justamente acá, Claude Lévi-Strauss
hace una distinción en las culturas que privilegian los alimentos crudos y cocidos. Analizó la forma en que las sociedades organizan y estructuran un pensamiento y vida social en base a la dieta, y identificó similitudes estructurales, lo que le llevó a postular la existencia de estructuras universales en la cultura humana, entre ellas que influencian los patrones de comida. En ciertos mitos, por ejemplo, que se repiten en diferentes culturas, sugieren conexiones y afinidades entre grupos humanos que aparentemente están distantes. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de no consumir cerdo, que es compartido entre judíos y musulmanes. O, por ejemplo, el tema del vegetarianismo, que es parte también de los adventistas, por ejemplo, o de los veganos, New Age también, que comparten ciertas similitudes a pesar de sus aparentes diferencias en torno a la religión. Pero es una cultura, son culturas que guardan relación en su forma de comportarse y en su forma de comer. Esto es lo que hace Levi Strauss. Lo hace de una manera demasiado determinista para mi gusto, pero fue uno de los pioneros en darse cuenta de esto. Bien, y a través de esto es que se genera diversidad cultural. Hay maneras muy distintas de consumir, hay maneras muy distintas de comer. Cada cultura es distinta. Incluso dentro de nuestra misma cultura existen variaciones. Nosotros vamos a ver personas que privilegian lo picante como personas que detestan lo picante. Algunos que van a comer interiores frente a otras personas que detestan comer interiores. Algunas personas también van a poder definir ciertos aspectos de su vida en relación a lo rápido y van a privilegiar comidas que se preparan más rápido. No me hablo precisamente de la comida chatarra. Hablo, por ejemplo, de aquellos vegetales crudos, de maní, por ejemplo, de leguminosas que se pueden consumir de manera local, completamente sin necesidad de cocinar. De hecho, hay una tendencia también allí que son los crudos y veganos, que además de ser veganos, consumen solamente alimentos que son crudos. Bien. Indiferentemente de las posturas nutricionales en torno al tema, lo importante es tener en cuenta que la cultura es un factor importante dentro del tratamiento de la disfagia. ¿Y cómo la influencia de la cultura va a afectar las actitudes y el apoyo? Uno, porque la cultura va a afectar en sí la actitud y el apoyo. Hay culturas que se apoyan mutuamente, que tienen un fuerte componente comunitario y otros que son más individualistas, por ejemplo. El apoyo, hay algunas culturas donde las relaciones de amistad son más superficiales y otras en cambio donde se expresan a flor de piel. Comparemos por ejemplo el caso de Japón con el caso de Latinoamérica en el aspecto del apoyo. Pero en el caso de la actitud es bien distinto. Los japoneses tienen una mayor disciplina al momento de ingerir alimentos saludables que los latinoamericanos, principalmente. Dos, consumo de alimentos y hábitos alimenticios, eso la influencia de la cultura. Ya sabemos que existen culturas que tienen un tabú alimentario de ciertos alimentos. Por ejemplo, en el caso de la India no se puede comer carne de vacuno. En el caso, por ejemplo, eh, de ciertas zonas africanas se pueden comer las langostas y nosotros no comemos langostas. El caso de China es una excepción completamente respecto a otras zonas del mundo donde ingieren alimentos que nosotros ni siquiera pensaríamos en nuestras vidas comer. Bien. 3. Las diferencias basadas en preferencias alimentarias culturales que tienen que ver fundamentalmente con no mezclar ciertos alimentos, por ejemplo en el caso del judaísmo, de no mezclar alimentos lácteos con alimentos cárnicos. 4. Los desafíos de la alimentación social, ya que existen culturas donde comúnmente se come en conjunto, mientras que en otras se come de manera individual y privada. Y la 5 es que puede contribuir a un funcionamiento diferente. Una persona que está completamente anclada en la sociedad de nuevo por algún problema disfágico, pero que se le hizo la adecuación dietaria y texturizada de su alimento, va a continuar nutriéndose de la sociedad. Y eso puede repercutir directamente en su estado de ánimo, en la generación de actitud en torno a la comida, en el disfrute de la comida, en el procesamiento sensorial de la comida, en muchas otras cosas que ya van desde lo psicosocial a lo fisiológico. Por lo tanto, eso tiene mucha influencia. La importancia sociocultural de la devolución, que la menciona Alwood, que tiene un libro específicamente de esta área solo para adultos mayores, dice que los valores sociales y culturales se entrelazan en la preparación de los alimentos y las bebidas. Y en el acto de comer y beber juntos, brinda la oportunidad de conectarse con otras personas. Los alimentos pueden seleccionarse dependiendo de las creencias socio-religiosas, como por ejemplo pasa en el Sabbat, en la cena de Shabbat, el Ramadán, los 40 días de ayuno que deben realizar los musulmanes, las cenas de Navidad,
el Kwanzaa, que es una fiesta afroamericana, en Estados Unidos principalmente, el Día de Acción de Gracias, el Día de los Muertos, donde los mexicanos celebran comiendo junto a las tumbas de sus seres queridos, cosa que en otras partes del mundo ni siquiera se pensaría en mezclar comida y cementerio en la misma oración. Bien. Y el placer epicúreo que nosotros hablamos antes también puede derivarse de los rituales de comer. Pedirle a la gente que siga algunos rituales simples mejora lo agradable de la experiencia de comer. Y esto lo pueden decir muchas personas que se reúnen en familia al menos una vez a la semana a comer juntos. Bien, esto es muy importante. También hay una fuerte emoción para comer y beber, siendo la comida y la bebida fundamentales para el marcado de ambos. Las ocasiones alegres, como una celebración de boda, o una ocasión más sombría, como un funeral, las selecciones individuales de alimentos y bebidas pueden evocar nostalgia o recuerdos provocados por su vista, olfato y gusto. Aquí hay un ejemplo muy importante en el caso de la película Ratatouille, cuando el crítico comienza a comer el ratatouille y evoca un recuerdo de infancia, donde se le ve llorando y llega su mamá y le sirve un alimento que le gusta mucho. Y al momento de volverlo a ingerir décadas más tarde, rememora ese momento e influye en la percepción de su sabor. Para resumir, los factores ambientales van a tener que ver importantemente eh, con cómo van a poner en peligro la alimentación, cómo la puede volver inadecuada. Una dieta pobre en nutrientes y consistencias inapropiadas va a influir en la deglución y va a empeorar la disfagia. El entorno físico y los factores como la falta de apoyo y las adaptaciones ambientales inadecuadas pueden dificultar la alimentación y agravar la disfagia. Y 3. Acceso a atención médica. La falta de acceso a servicios de salud y a profesionales especializados en el manejo de la disfagia puede afectar negativamente el tratamiento y la calidad de vida de las personas con esta condición. No solo se trata de la comida inherentemente o de los factores culturales, también tiene que ver con el acceso a salud. Y el poco acceso a profesionales adecuados lo que va a generar es que las personas desarrollen sentimientos de indefensión y va a influir negativamente en el procesamiento de las comidas también, lamentablemente. Bueno, ¿y qué relación directa tiene la disfagia con estos factores? Bueno, la importancia tiene que ver con que es un componente biopsicosocial, por lo tanto nosotros podemos hacer una clasificación de estos factores a través de un criterio, por ejemplo en el caso de la CIF. Y los componentes ambientales de la CIF son necesarios para comprender completamente el impacto de la disfagia en las personas, porque yo puedo poner códigos de cada aspecto de la alimentación y cada aspecto de la socialización en la alimentación dentro de mis informes de disfagia de aquellas personas que estoy evaluando. Y a diferencia de los demás evaluadores de la CIF, los factores ambientales se evalúan como facilitadores o barreras. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo identificar cuándo un factor va a permitir un progreso positivo de mi terapia o cuándo lo puede poner en riesgo. ¿Bien? Los factores ambientales que incluyen los facilitadores de barrera inmediatas, como la consistencia de los alimentos, es adecuada y está disponible, y el apoyo de los miembros de la familia para el usuario. Lo que significa que estas partes son como partes de un engranaje, como un puzzle, y yo voy poniéndolas en orden para poder visualizar un poquito la imagen que se va formando a partir de ella. Por ejemplo, las actitudes de los profesionales de la salud, que es un punto que yo he mencionado últimamente, son un código en la CIF y pueden afectar a cualquier paciente dado, incluso si es el adecuado para una intervención de disfagia. En el caso de los pacientes adultos mayores o frágiles, va a afectarlo. Bien, nuestra actitud incluso puede ser un determinante en la salud, un determinante en el progreso de la terapia contra la disfagia. Bien, este punto ya que tiene que ver con las actitudes de los profesionales de la salud, lo menciono principalmente porque pueden afectar a los usuarios con disfagia y pueden afectar a todo rango de edades dentro de las personas que sufren disfagia. Hay que hacer una descripción y un mapeo de los signos y síntomas hallados y transformarlos a la nomenclatura recomendada utilizando la CIF. Yo creo que más adelante podríamos hacer una pequeña demostración de cómo hacerlo, pero en torno a la clase creo que ya es mucho tiempo que estaba explicando. Yo pienso que se puede hacer aparte, pero es posible, incluso se puede hacer mediante inteligencia artificial. Van a ver lo divertido que va a ser eso.
existe un instrumento que evalúa la calidad de vida de la alimentación, principalmente de deglución, que es el SWOT-Q-OFF, o calidad de vida de la deglución, que es un test que inventó McHorney y colegas el año 2000, y es apropiada para poder buscar un calificador del desempeño de los componentes de la actividad de participación. O sea, si yo quisiera hacer una evaluación formal en estos aspectos de la disfagia, lo primero que tengo que pensar es que tengo este instrumento para poder hacerlo. Bien, acá se mira más allá de lo específico de la deglución para poder ver cuándo comienzan a limitar los efectos de la deglución en aquellos pacientes para funcionar en la sociedad. Y este instrumento incluye preguntas que consideran las funciones corporales y las conductas en actividades y participación de la persona. Los ejemplos de habilidades funcionantes corporales en el SWOT incluyen reportes de pacientes al toser, comida atrapada en la garganta, dificultad para masticar y babear. Tienen que ver con aquellas cosas de la alimentación que influyen en el disfrute de la comida. Por lo mismo tenemos que hacer hincapié en aquellos dos aspectos que nosotros vimos, que eran lo visceral y lo epicúreo. ¿Bien? Un ejemplo de conducta, actitud y participación. Por ejemplo, no salir a comer es un aspecto que ve el instrumento. Las restricciones en la vida social, los cambios en el trabajo o en el tiempo libre, evitar acontecimientos sociales como las vacaciones, posibles cambios de rol en la familia producto de la situación de discapacidad, dejar de disfrutar o desear comer y por último demorar más en comer. Todos estos aspectos están visualizados en este instrumento y yo creo que tienen fundamentación empírica para poder visualizar los factores ambientales y personales de las personas que sufren disfagia. Aquí vamos a ver un ejemplo. Como instrumento, Lilian Toledo y colegas en 2017 hicieron un desglose de esto en Chile, donde exploraron los 44 ítems que tiene el instrumento para poder ver dominios afectados en la disfagia. Se agruparon en 10 escalas, están agrupados en 10 escalas, relacionadas con el estilo de vida, por lo tanto son 30 ítems. Y adicionalmente, existe una escala de síntomas en 14 ítems agrupados en una pregunta. Las 10 escalas corresponden a sobrecarga o dificultad general al comer, selección de la comida, duración de la alimentación, deseo de la alimentación, miedo a la alimentación, sueño, fatiga, comunicación, salud mental e impacto social. Estas son algunas de las referencias. Yo creo que podemos entender un poquito que este tópico da para largo, pero lo bueno es que tienen este video para poder iniciar aquellas investigaciones en torno al tema y valorar más el trabajo interdisciplinario que se realiza a nivel comunitario en nuestra profesión como fonoaudiólogo y fonoaudióloga. Bien, aquí hay mucho que cortar. Hay muchas investigaciones que mezclan el contexto actitudinal de la persona, pero también con aspectos que son empíricos, más demostrables, como puede ser el caso de la rheología, la física de los alimentos. Bien, es muy importante tener en cuenta también que estudiar esto es la parte faltante que tienen los tratamientos de disfagia, porque muchas veces se tienen que realizar adecuaciones dietarias, no basta solo con la rehabilitación. Tenemos que adecuar los alimentos a ciertas texturas y a ciertas consistencias. Pero no podemos perder de vista que esto no acaba aquí y que mucho de la importancia de poder sentir placer al comer va a depender fundamentalmente de escoger un espesante adecuado, de escoger una consistencia adecuada, de escoger una temperatura adecuada, una carga sensorial adecuada y desarrollar actitudinalmente, entrenar actitudinalmente al paciente, al usuario, para poder realizar la alimentación de la manera en que más lo disfruten. Es un derecho humano y eso es parte fundamental de nuestro proceso de recuperación. Ténganlo muy en cuenta al momento de rehabilitar, porque es una parte importante y puede hacer la enorme diferencia entre un profesional que toma en consideración estos aspectos y uno que no. Por lo mismo, cuando hablemos con la familia, entrenen esta parte también. Dediquen una sesión entera solo a hablar del tema. Den un punto de vista y esperen a que la otra persona les diga y hable, no lo interrumpan, que den un poco de démosle un poco de escucha activa en torno a lo que tienen que decir respecto a lo que ingieren y a lo que no, porque nosotros estamos hablando de su cuerpo. Entonces ellos deciden en el fondo cómo es su percepción corporal y qué es lo mejor que quieren, indiferentemente que muchas de esas decisiones no tengan un asidero empírico en condiciones de bienestar sanitario.
Lo que nosotros, sin embargo, hacemos al momento de entrar en conflicto con eso, en una dialéctica, es hacer que estas opiniones sirvan para persuadir al paciente a ciertas modificaciones necesarias y otras que tienen que ver con adaptabilidad, donde yo, por ejemplo, puedo negociar y llevar a cabo acuerdos con la persona que está en estos momentos rehabilitándose. Bien, eso ha sido todo. Más adelante les vamos a hablar un poquito de esta influencia, pero en un aspecto más específico que tiene que ver con el cáncer de cabeza y cuello. Y va a ser nuestro nuevo video de disfagia. Espero que les haya gustado mucho. Nos despedimos y les deseo mucho éxito en sus trabajos y en sus vidas. Muchas gracias por visualizar este video.